la verdad es que agradecer la presencia de todo el mundo hoy aquí, sobre todo en una tarde tan calurosa como la que tenemos. Entonces, bueno, pues sé que estamos en familia, sé que casi todos los presentes son amigos de Pablo y gente que viene con mucho cariño a escuchar la presentación de este libro, que es el que nos reúne aquí a todos. La presentación del libro Prohibido ser ciudadano, que él escribió hace unos años y que además ha hecho varias ediciones, y esta última, que es la que nos quiere presentar, es una edición que contiene un centenar de fotos, en unos de ellos en blanco y negro y en otras en color, y la verdad es que como casi todo lo que hace Pablo es algo muy cuidado, le veréis, y yo como amiga sí puedo confirmar que a pesar de que es un chico muy grande, es muy delicado en formas y hace todo de una manera muy cuidada y muy delicada. Bueno, pues entonces yo creo que, aunque os lo quiero presentar, todos le conocéis. Él es Pablo Parellada Redondo y bueno, yo creo que un poco para que contemos, para que sepamos un poco cuál va a ser el esquema de cómo va a ser esta presentación, a mí me gustaría presentarle, comentar su currículum, lo cual, sin lugar a dudas, va a dar de él una visión un poco más formal de la que tenéis de él como persona. Yo hablaré de, bueno, pues justamente eso, de lo que me une a él, de cuál es mi impresión. Y bueno, pues después pasaremos a la presentación de su obra, realizaré una pequeña sinopsis de la misma y comentaré las tramas que en ella se presentan, pero bueno, os dejaré las suficientes incógnitas como para que todo el mundo tenga interés en leer el libro. De hecho, es el propósito de esta presentación, el crear interés en que la gente lea su obra. A continuación abriremos un pequeño debate para compartir con el autor pues, las dudas, los comentarios, las cuestiones que puedan surgir, y yo creo que finalizaremos con un pequeño resumen sobre las aportaciones y todo lo que podamos hablar aquí. Lo primero es que yo sí me quería presentar. Soy Pilar Cano, soy amiga de Pablo. La verdad es que a él y a mí nos unió pues, el interés en la política. Los dos fuimos, al principio, yo soy militante, él era simpatizante de Ciudadanos. ¿Fue militante también? Fue militante también. ¿Durante un año? Y estuvimos, bueno, pues la verdad es que empezamos muchas veces a hablar en grupos en común y trasladamos esa conversación al ámbito privado. Y bueno, pues de ahí nació una Y tú siempre me dabas la razón y los demás verdad, se metían conmigo, tú me dabas la razón en todas las cosas que yo decía en el chat. Y un día me escribió por privado y me dijo muchas gracias y ya empezamos a hablar en otro aspecto. Y que conste que si le daba la razón no le conocía, no sabía quién era, pero me sentaba mal porque lo que decías estaba muy bien fundamentado y me gustaba salir en su defensa, pero de corazón. Así que bueno, pues de ahí luego al final nos conocimos y ya compartió esta obra conmigo. Bueno, pues ese Pablo que conozco hace unos años, yo creo que lo conocéis, pero nació en 1973, es una persona joven, tiene un título de posgrado en Transportes Terrestres por la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Tiene un diploma de coordinador de movilidad en la empresa y áreas de la actividad económica por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Como veis, sin embargo, es decir, estamos hablando de una formación muy técnica, pero ahora doy el salto y tiene también el título superior de Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, es decir, que es polifacético. Y a la vez se ha sacado el título de técnico en farmacia por el IES de San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón. A todo esto se le une una experiencia profesional como administrador de patrimonio inmobiliario, en el cual llevas ya muchos años, ¿no? 17. Técnico en farmacia y auxiliar en farmacia. También ha sido miembro de la Comisión de Transportes de la Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid, como articulista y miembro del Consejo de Redacción de la revista Ciudadano y Consumo en la misma entidad, asistente del director técnico del Festival Teatralia de la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid y colaborador gráfico del semanario Blanco y Negro de Prensa Española para la Gran Historia del Cine de Terence Simons. Él, aparte de publicar esta obra, también es autor del trabajo Propuestas de Transporte para la Comunidad de Madrid, que publicó en el periodo del 98 al 2022. Que llevo realizando. Porque lo vas actualizando. Que llevo realizando 24 años. Y se lo he regalado a la Comunidad de Madrid 14 veces. 14 veces y no me han dado nunca las gracias, pero me han copiado todas las ideas que han tenido.
y de hecho ideas muy interesantes que luego si queréis hablamos, es decir, pero algo tan característico como que el tubo de escape en los autobuses que vemos por Madrid ya no esté abajo a la derecha, sino arriba a la izquierda, una iniciativa que él lanzó con la idea de que ese humo no llegara tan directamente a los ciudadanos, sino que se fuera hacia... Eso se lo dije yo a un alto jefazo de la MT en el curso de especialista en transportes terrestres, que vino a darnos una ponencia y me cogió la idea, y a los siguientes autobuses que compró la MT les dijeron que pusieran el tubo de escape arriba y a la izquierda, como yo había dicho. Sí, sí, es que es muy buena idea. Para no atufar a los viandantes. Claro. Bueno, pero esa parte que él tiene de toda su formación y su interés por el transporte, yo creo que forma parte de esa formación técnica. Lo que pasa es que yo creo que cuando le conoces a Pablo, lo que sí marca, la verdad es que rápidamente, porque yo creo que es algo que te permite conocer, es que él dice, si tú, bueno, pues a mí me ofreció su obra para conocerle y me di cuenta de que efectivamente digo, qué raro, porque si me ha ofrecido una novela, pues será una parte de él, pero no, inmediatamente empiezas a leerlo y te das cuenta que estás delante de una autobiografía. Y la verdad es que el género de la autobiografía es complicado, porque al final, bueno, pues no es lo mismo leer una autobiografía de alguien que no conoces que de alguien que estás tratando con él en cada momento. Y efectivamente esa autobiografía contaba la historia de una parte ya importante de su vida. Una parte que le marcó además, por un lado positiva, pero por otro lado muy negativamente. Como casi todo lo importante que nos sucede, pues nos marca. La autobiografía y la necesidad de... Muchas veces lo que esconde detrás es la necesidad de narrar lo que te está pasando, y lo narras porque a lo mejor también necesitas verlo por escrito y saber qué es lo que está ocurriendo. Mostrarlo al público. Y él en este libro cuenta sus logros, sus fracasos, sus experiencias, y la verdad es que te das cuenta que detrás de este libro hay una gran labor de autoobservación y de autoconocimiento. Bueno, la verdad es que es mucho más que una autobiografía. Cuando vas leyéndolo dices, madre mía, aquí hay un proceso de sufrimiento, de alegrías, que al final a lo mejor parece un poco exagerado, pero yo creo que es un proceso que va a culminar en una catarsis liberadora al final de su escritura. Para llegar a esa catarsis, yo creo que cuando lees el libro la puedes ver, Pablo realiza un proceso de reestructuración mental a través de la expresión escrita de todos los recuerdos más personales, y en muchos casos recuerdos que estaban reprimidos hasta que se convierten en texto, porque se remonta a su infancia. Hay un análisis de todos esos sucesos, bueno, la verdad es que de manera autobiográfica, pero entrando en la infancia y saliendo, es decir, haciendo un poco un recorrido vital. Creo que para Pablo, o por lo menos yo lo he sentido así, han sido múltiples los beneficios psicológicos derivados de escribir y publicar esta biografía, aunque él luego nos lo contará en viva voz. En esta obra se cuenta, y la verdad es que está claro, que se ve rápidamente, se cuenta una historia de amor. Pablo Perellada conoce a un personaje público y vamos a saber quién es decir, quizá el otro día me decía Pablo que para la gente joven cuando dice Terence Moix, dice, ¿y este quién es? Pero cuando tenemos determinada edad, pues era un personaje público y en una época muy conocido. Y la verdad es que con mucha presencia en la televisión. Y bueno, pues lo conoce además en una época en la que él estaba de plena actualidad. La verdad es que hubo una época que estaba todos los días en televisión y en todos los medios. Bueno, pues aquí me imagino que todos se preguntarán, salvo que os lo haya contado él, ¿cómo se produce ese encuentro? ¿Cómo dos personas que pertenecen a dos mundos distintos, uno en Barcelona, el otro en Madrid, uno bastante mayor que el otro? ¿Cómo aparece en un momento determinado y estas dos personas se encajan? Pues esto es lo que no voy a contar, porque para eso se queda la intriga y uno se lee el libro, pero eso ya de por sí es interesante. Es decir, dos personas en dos sitios tan distantes, y eso la verdad es que es lo primero que te sorprende y de hecho para mí fue sorpresivo. Bueno, efectivamente ahí tenemos por lo tanto a un chico, un joven, 19 años, de una familia burguesa,
que no era independiente, que vivía con su familia, muy vulnerable, que entra de pronto en una historia de amor con una persona mucho mayor que él, de su mismo sexo, con el consiguiente drama familiar, de una familia como muy tradicional, y nos cuenta pues eso, cómo conoce a Teresi, cómo se enamora de él, y cómo esto, la verdad es que cambia su vida. Pasa de una vida, pues con una serie de dificultades que luego él haga más patente y la transforma, la empodera, se siente fuerte, e incluso fruto de esa fortaleza es capaz de enfrentarse a su familia y a lo que era más tremendo, a su madre. Y una familia extensa, eran 5 hermanos. 7. La de mi madre. La de tu madre, no, la tuya. nuestra, 5. Tú te enfrentas a una familia de 7 personas, una madre muy poderosa, 5 hermanos, y 5 hermanos en los que los 4, que no eras tú, seguían muy bien esa versión tradicional, ¿no? Eran perfectamente normativos en todo. Sí. Y bueno, pues la verdad es que no encajaba muy bien en esa estructura. Bueno, la verdad es que surge ese conflicto materno-filial y ese elemento es clave en la historia de su vida. Y hablamos de una madre que uno dirá, pues es que a lo mejor era una persona muy complicada. Pues no, era una madre, una matriarca, una madre tradicional que tiene muchas virtudes, que además cuando incluso yo le he oído hablar de ella, a mí me sorprende, porque tampoco en las madres de aquella época no había gente con tanta formación, tenía una formación artística, había pasado por la universidad, venía de una familia burguesa, se desenvolvía muy bien en un entorno social, pero bueno, pues si todo eso le permitía a él estar en una estructura social muy cómoda, no cómoda, pero sí agradable y poderosa, sin embargo, toda esa tradicionalidad le mete en una situación de una madre castradora como un Pablo al que le pone muchas dificultades, de forma consciente, y que le impide ese libre desarrollo de su personalidad y de lo que él ya era consciente, de su afirmación sexual. Se sentía homosexual y no se atrevía, o no podía desarrollarlo en ese ambiente. Pablo cuenta los traumas que ha tenido con su madre desde los 5 años, y el penúltimo de ellos es la intromisión de la madre y de 2 de sus hermanos en la relación de pareja que él había establecido y que le había dado esa libertad por primera vez, esa sensación de felicidad. Sensación nada, perdona, una felicidad absoluta. Es decir, que encuentra la felicidad, que sabe absolutamente que esa es la persona que estaba buscando, se siente feliz, ha sabido romper con todo lo que le hace daño, y sin embargo de pronto su familia se empeña, y sobre todo su madre y 2 hermanos, en que hay que romper esta situación, en que esto no es bueno para Pablo, esta situación no se puede dilatar más en el tiempo, que de hecho ya llevaba años. Llevaba 5 años, al final duró renqueando 7 años y 3 meses, pero cuando mi familia se entrometió, llevamos 5 años felicísimos. Y además se lo habías hecho ver, es decir, que la intromisión era sabiendo perfectamente. Lo sabían totalmente. El problema es que esa intromisión, que al final provocó la ruptura con Teresi, estuvo a punto de acabar además con la vida de Pablo. A través de la situación en la que entra depresiva, problemas mentales, y se empieza a pensar claramente en el suicidio, y no solamente a pensarlo, sino incluso con algún intento claro. Pues la verdad es que este libro, aparte de contar esa historia de amor, cuenta esa denuncia pública, y es uno de los fundamentos que dan sentido a este libro. Él quiere contar cómo se sintió en esa situación. Pero bueno, vamos a pasar de toda esta parte trágica, y el libro resulta que cuenta más cosas. Cuando ya entras en la tragedia y cuenta no solo una historia de amor con un desenlace casi fatal, que ya de por sí es bastante para una obra, sino que da cabida a 2 denuncias contra el sistema político y económico establecido y contra la injusticia. Uno piensa y dice, madre mía, qué tremendista. Bueno, pues no, luego lo vas a leer y es una historia contra la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, que, pues a partir de un certamen de premios fraudulento en el que Pablo participa,
observa que efectivamente es fraudulento, quiere denunciarlo ante el defensor del pueblo. Fraudulento porque se dieron los premios a ellos mismos 7 veces en 5 años. Los premios los creó Alberto Ruiz Gallardón y los 5 primeros años la consejería se dio, el consejero era el presidente del jurado y el presidente del jurado nombraba el viceconsejero, o sea, el vicepresidente del jurado era el director general de urbanismo y planificación regional de la propia consejería, y de los 8 vocales del jurado, 4 eran personas designadas a dedo por el consejero con sus propios criterios y su propia y sin que explicara a nadie, a sus amigos. Y bueno, pues se dieron a sí mismos 7 premios en 5 años, y en la 5ª convocatoria que yo participé le dieron el premio al Metrosur, que lo estaba construyendo la propia consejería, y entonces yo aquello no lo podía aceptar porque era una prevaricación o una presunta prevaricación, y resulta que hablé con el secretario del jurado después de que habían concedido el premio y me dijo sin ambajes que mi trabajo no se lo habían leído porque como se había presentado el Metrosur y era el proyecto que se tenía que premiar, pues que para qué se lo iban a leer. Entonces yo tenía una indignación en el cuerpo que no podía con ella, y fui a hablar con un profesor de Derecho Constitucional de la Autónoma que me dijo que fuera el defensor del pueblo, y puse una queja en el defensor del pueblo. El defensor del pueblo me atendió, lo admitió a trámite, iniciaron una investigación, estuve 3 años y medio dándole la matraca al defensor del pueblo, y al final el defensor del pueblo me dio la razón y quitaron el certamen, porque en la Consejería de Transportes no les interesaba nada leerse los premios los trabajos del personal, sino que lo único que querían era darse los premios a ellos mismos. Y cuando el defensor del pueblo les llamó la atención, pues directamente quitaron el certamen para no tener que leerse los trabajos de nadie. La verdad es que ahí él ya demuestra una perseverancia tremenda, es decir, porque cualquier persona pues a lo mejor hubiera dicho, bueno, pues esto es así, pero no me enfrento, y sin embargo consiguió que le dieran la razón. También muestra un caso de presunto espionaje por parte de una empresa muy poderosa y todavía sigue siendo una empresa intocable, como es el Corte Inglés, que acabó en los tribunales y que ocupa nada más y nada menos que 1/3 del libro. Bueno, pues aunque hemos hablado del contenido del libro, la verdad es que yo espero que todavía haya interés en leerlo y en leer todo lo que en él se cuenta. Yo creo que en este momento la verdad es que sí quiero agradecer a Pablo la oportunidad que me ha dado de estar aquí, de acompañarle. Bueno, pues gracias por haberme ofrecido leer este libro, y eso me ha permitido conocerte. Me siento muy contenta de conocerte, de compartir contigo muchas ocasiones y muchas conversaciones, y la verdad es que intereses personales, profesionales y políticos. Yo también. Y espero acompañarte en este caminar que hemos empezado juntos, y que espero que a saber dónde nos pueda llevar, muy lejos. Te doy las gracias porque yo creo que este libro es un libro en el que muestras mucha lucha, que eres un ejemplo y un referente para muchos, o deberías de serlo. Es decir, que como contábamos el otro día cuando estábamos juntos, siempre se puede hacer algo. No hay que vencer, no hay que quedarse por vencido, no hay que pensar todo es demasiado complejo como para luchar. Yo sí creo que las cosas las puede cambiar la gente que es valiente, y que tú lo eres, y que muchas veces unos pocos consideran que las cosas deben de cambiarse, se unen, se lo cuentan, algunos luchan como tú y escriben un libro, van a los tribunales, al defensor del pueblo, y de esos pequeños cambios yo creo que es donde nacen verdaderamente los grandes cambios. Y además porque esto también, cuando lo lee a alguien, también le provoca a él la sensación de querer cambiarlas. Bueno, lo que sí lamento de todo este libro es el sufrimiento. Lamento, pues eso, que lucha y sufrimiento casi siempre vayan unidos, y que eso me lo hayas hecho sentir en este libro y que te haya tocado vivirlo así. Bueno, yo creo que ya es el momento de dar la palabra a Pablo y a los que quieran comentar o que quieran establecer este coloquio.
voy a darle, si queréis, la palabra primero a Pablo y luego, si queréis, abrimos ya un coloquio y vemos un poco las preguntas. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras. Yo he traído mi chuleta, porque si me pongo nervioso o me quedo en blanco, pues así tengo a dónde agarrarme. Pero espero no leer toda la intervención, ¿vale? Muchas gracias especialmente a Antonio Ortiz Mateos por abrirnos las puertas de esta casa vecinal de Tetuán, que es mi barrio, para poder celebrar aquí este acto en esta calurosa tarde de junio. Lo primero que quiero decir es lo mismo que digo al inicio del libro, y es que pido disculpas por contar mi vida. Es un acto que considero muy egoísta y muy narcisista, en el que uno da por hecho que los demás tienen que interesarse por ella, atendiendo a una supuesta excepcionalidad, cuando cada cual ya tiene bastante con la suya y tiene sus propios méritos para considerarse excepcional. Sería legítimo que me preguntarais, ¿y por qué habríamos nosotros de interesarnos por tu vida, ¿no? ¿Qué has hecho tú de excepcional como para querer contarlo y que se entere todo el mundo? Pues yo creo que en el fondo lo único excepcional que yo he hecho ha sido sobrevivir contra todo pronóstico. Sobrevivir y saber crecerme ante situaciones a las que muchas otras personas no habrían sobrevivido. Quiero ser muy prudente y muy preciso con mis explicaciones, sobre todo en las que se refieren a mi madre, que efectivamente fue una relación que estuvo llena de traumas desde los 5 años, como tú has apuntado, Pilar, porque mi madre falleció el pasado mes de marzo y hoy está aquí su mejor amiga, que es María Teresa Arranz. Y no quiero ser injusto con mi madre ni decir nada que a María Teresa le pueda molestar. La relación con mi madre ha sido una relación tremenda, en el más amplio sentido de la palabra. Una relación en la que ella me ha demostrado un amor tremendo, por ejemplo, dándome trabajo en los últimos 17 años, de lo cual le estoy inmensamente agradecido, pero de esos amores que a veces se pasan de rosca, y de ahí la expresión de que hay amores que matan. Yo estuve a punto de matarme, no tengo problema en decirlo, como consecuencia, ya lo has dicho, Pilar, de que mi madre y 2 de mis hermanos manipularon a mi pareja, a Terensi, y Terensi se dejó manipular, todo hay que decirlo, y consiguieron que dejáramos de vivir juntos después de haberlo hecho durante 5 años y ser inmensamente felices en una relación de pareja estable. Cuando digo que estuve a punto de matarme, me refiero a que tuve 2 intentos de suicidio. Y no es ninguna broma, porque lo que estoy diciendo, porque en mi familia materna, y eso también lo he contado en el libro, para gran disgusto de mi madre y de mis hermanos, ha habido varios suicidios. Cuando has hablado, Pilar, de catarsis, has acertado de lleno. Yo he conseguido un efecto catarsis al publicar la primera edición de este libro en 2017, hace 5 años, en vida de mi madre. Lo primero que hice cuando lo publiqué en versión digital fue entregarles una copia impresa a mis padres. Mis padres lo leyeron, también mis hermanos. No les gustó nada la forma en que se vieron retratados y me dijeron de todo, excepto mi padre, cuya reacción ha sido de una prudencia y de un respeto hacia mí exquisitos. Pero a pesar de la reacción inicial de mi familia, que fue terrible e insoportable para mí, y por la que tuve que estar de baja laboral 4 meses por una psicosis depresiva, y a pesar de que me pidieron por tierra, mar y aire que retirara el libro, no lo hice, y en el transcurso de estos 5 años se han resuelto muchas cosas. O mejor dicho, he resuelto muchas cosas, y mi relación con mi madre ha acabado siendo la mejor posible antes de su fallecimiento, de lo cual me alegro infinito. Y mi relación con mis hermanos ahora es mejor que nunca. Hay cosas en este sentido que en este momento no las volvería a escribir, como las apreciaciones que hago con respecto a mi relación con mi hermana la psiquiatra. Pero cuando las escribí las sentía con todos los poros de mi piel, y creo que eso debe quedar ahí como testimonio válido de ese momento. Y porque si no las hubiera escrito y publicado, muchas de esas cosas no habrían mejorado.
Muchas gracias, Pablo, por contarnos. Sobre todo es algo que afecta tanto a tu vida. Pues si les parece bien, empezamos.